Hola, hola y bienvenidos y muy bendecido domingo para todos. Hoy, en nuestra edición número 52 de este Lee conmigo la Biblia. Mi nombre es Andrea y como siempre es un placer compartir con ustedes la lectura de la palabra de Dios. Un desafío que nos propusimos en este 2021, pasar cada día alrededor de 30 minutos, un poquito más, con la palabra de Dios, aprendiendo acerca de esto que es tan importante para nosotros. Lo que Dios nos habla, nos dice, tenemos que entender y aprender acerca de aquellas cosas que ya han sido escritas para nosotros. Así que gracias por compartir conmigo hoy domingo 21 de febrero del 2021. Vamos a iniciar de esta manera. Y lo hacemos junto a nuestro devocional que se titula Mejor Juntos. Cuando Nikki Lee habla en las bodas, a veces se apoya en un material visual para ilustrar el pasaje de Eclesiastés 4, aquel en que el autor dice, más valen dos que uno. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Nikki Lee toma 2 hilos de lana de diferente color que representa el matrimonio y los entreteje. Juntos son más fuertes, pero aún así se puede romper con facilidad. Entonces toma un tercer hilo hecho con un sedal de pesca que es casi invisible. Entrelazando el tercero, es casi imposible romper las 2 cuerdas de lana. Lo que también es bueno señalar es que si bien la amistad y el matrimonio son unos dones maravillosos, tener a Dios en el centro de una amistad o de un matrimonio lo dota de una fuerza formidable sustentada en un hilo invisible. En los pasajes de hoy veremos la importancia de tener relaciones fuertes con los demás y con Dios. Vemos cómo 2 son más fuertes que 1 en el matrimonio, la misión y el ministerio. En Proverbios capítulo 5 aprendemos sobre el matrimonio. Llega a ser 1. Aquí vemos una maravillosa imagen del matrimonio como fuente de bendición, de gozo, de amor, deleite, satisfacción y romance. Es una hermosa descripción del matrimonio, en la cual 2 personas serán una sola carne. El autor usa la evocativa imagen de un arroyo, pozo o fuente para describir el deleite en la unión sexual. Eso sí, es un deleite enraizado en la exclusividad, y así lo subraya por 4 veces en este libro de Proverbios. La grandeza del amor emocional y físico entre un esposo y una esposa, intimidades que satisfacen siempre, se compara con las satisfacciones baratas de arrojarse a los brazos de una extraña. Es por esto que, por lo que el autor advierte encarecidamente contra el adulterio. Sé consciente, dice, que Dios está mirándote, y el camino que lleva al adulterio es malo, perverso, pecaminoso, insensato y te llevará a la muerte. Vemos un ejemplo de esto en el pasaje del Nuevo Testamento donde el adulterio de Herodes llevó a que asesinara a Juan el Bautista. Aunque el hecho de que el Señor no pierde de vista ninguno de nuestros pasos es una advertencia contra el adulterio, también es un recordatorio de la fuerza que da tener al Señor involucrado en un matrimonio como tercera cuerda. El amor de Dios por nosotros es el mejor ejemplo y la principal guía sobre cómo debemos amar a nuestro esposo o a nuestra esposa.
En Marcos capítulo 6 leeremos sobre misión de 2 en 2. El matrimonio no es solo para responder a la soledad. Aunque el matrimonio es una gran bendición, se nos recuerda que no necesitamos estar casados para experimentar la comunidad o la plenitud. Jesús no estaba casado y fue el ser humano más completo que jamás puso los pies en esta tierra. Él fue modelo de otro camino para llegar a la plenitud. Jesús fue por ahí haciendo sus cosas, por acuñar una frase de John Wimber. Envió a sus discípulos a hacer lo mismo. Ellos fueron y predicaron, echaron demonios y curaron a los enfermos. Es significativo que los enviara en parejas, de 2 en 2. Este tipo de misión puede resultar muy solitaria si vas solo. Es mucho mejor ir en parejas. Tuvo que ser muy divertido y profundamente satisfactorio salir juntos y predicar el evangelio, echar demonios y ungir a los enfermos con aceite y ver como resultado el que ellos se curaban. Entonces, dice la traducción bíblica The Message, el mensaje, predicaron con gozosa urgencia que la vida puede ser radicalmente diferente. Echaron demonios a diestra y siniestra. Trajeron bienestar a los enfermos, ungiendo sus cuerpos y sanando sus espíritus. Y lo hicieron juntos. En contraste con estos discípulos, el pobre Juan el Bautista había estado solo en la cárcel. En él vemos un impactante ejemplo de valor moral. Le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. No dudó en provocar la ira de los grandes y poderosos en todas las ocasiones necesarias. A Herodes le gustaba escuchar a Juan. Se sentía mejor después de un buen sermón. Pero había una cosa en la vida de Herodes que éste se negaba a abandonar: su relación adúltera con Herodías. Esto le hizo moralmente débil e impidió que disfrutara de una relación con Dios. Herodes, como Pilatos con Jesús, no quería ordenar la muerte de Juan el Bautista. Pero Herodes hizo una oferta insensata y se puso en una posición en la que quedaría mal en caso de echarse para atrás y no ordenar la ejecución de Juan el Bautista. Mientras Juan el Bautista tenía seguidores y tuvo que afrontar la cárcel y la ejecución solo, en cambio Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2. Hago Wayne, autor del libro Working Without Wilting, Trabajando sin marchitarse, habla de su experiencia pastoreando encuentros entre semana para gente que trabajaba en Londres. Describe cómo aquellos que acudían solos a su trabajo como cristianos aislados con frecuencia parecían cansados y en una lucha con las presiones de la vida laboral. Por otro lado, aquellos que habían encontrado otros colegas cristianos y venían a los servicios en grupos de 2 o 3, casi todos parecían muchísimo más optimistas e radiantes. Hugh Wayne reflexiona: si somos cristianos solitarios en nuestros ambientes cotidianos, ya sea el lugar de trabajo, la escuela, la universidad o el hogar, es bueno que oremos al Señor para que nos provea con otro hermano o hermana en Cristo. Su sola presencia puede ser una fuente de ánimo para seguir en el servicio al Señor, en la vida y en la misión. Como dice el autor de Eclesiastés, mejor 2 que uno solo, porque si caen, el uno le levantará a su compañero, pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Y si uno es atacado por alguien, si son 2, prevalecerán contra él. Un cordel triple no se rompe tan pronto. Este versículo se suele usar para ilustrar la importancia de la amistad
y la unidad en el matrimonio. Pero realmente el contexto original de este versículo es la amistad. En Éxodo 29 y 30 leeremos sobre el ministerio, 2 corderos. Las elaboradas ceremonias que vemos en este pasaje enfatizan el meticuloso cuidado con el que había que aproximarse ante un Dios santo. La ornamentación exterior era lo que daba a los sacerdotes gloria, belleza y santidad. En el Nuevo Testamento, los adornos que llevan a la belleza interior y la santidad vienen del Espíritu de Dios que habita en tu corazón. En aquellas ceremonias del Antiguo Testamento, todo tenía que estar multiplicado. Es por eso que necesitaban 2 novillos, 2 anillos de oro y lo más significativo de todo, 2 corderos. La multiplicación de los instrumentos rituales y los sacrificios eran un signo de la grandeza de Dios. Señalaban lo inadecuado de todo sacrificio animal o ritual para llevarnos a la verdad, a Dios. 2 es mejor que 1, pero aún así no es suficiente. El autor de Hebreos nos narra que todas estas disposiciones habían sido anuladas. La ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz. Hebreos capítulo 7, versos 18. En vez de 2 corderos, un cordero perfecto fue sacrificado por nosotros, Jesús. Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Esto dice el verso 27 de Hebreos capítulo 7. Ya no necesitamos multiplicar los sacrificios. La expiación era necesaria y requería de ofrecer la sangre de la ofrenda de expiación. Jesús derramó su propia sangre por nosotros. Pablo describe su muerte en la cruz como un sacrificio de expiación. Los sacerdotes solo se podían acercar al altar para ministrar. Ministerio significa el servicio a Dios. Lo que nos permite tomar parte en el ministerio, es decir, el servicio a Dios y a los demás, es el sacrificio único de Jesús en la cruz. Iniciamos entonces nuestra lectura en el libro de Proverbios, capítulo 5, versos 15 al 23. Bebe solo el agua de tu propia fuente y no permitas que tu agua se derrame por las calles. No te conviertas en papá de niños nacidos fuera de tu hogar. No tengas hijos que otros van a criar. Ellos deben pertenecerte solo a ti. Así que sé feliz con tu esposa. Disfruta a la mujer con la que te casaste de joven. Hermosa cervatilla, gacela encantadora. Que sus senos te satisfagan por completo, que su amor te apasione para siempre. ¿Por qué, hijo mío, dejarte seducir por la mujer de otro? ¿Por qué abrazar el seno de la extraña? El Señor está atento a lo que hace cada hombre y observa por dónde anda. El perverso quedará atrapado en su propia maldad. Su pecado será como sogas que lo atrapan. Su falta de disciplina lo llevará a la muerte. Su insensatez acabará con él. Marcos capítulo 6, versos 6 al 29. Y estaba muy sorprendido de la falta de fe de la gente de su pueblo. Así que siguió hacia otros pueblos, enseñando a la gente. Jesús reunió a los 12 y los separó para que fueran de 2 en 2. Les dio poder para dominar a los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni alimentos, ni bolsa, ni dinero, solo
un bastón para caminar. Podía llevar sus sandalias, pero no ropa para cambiarse. Les dijo: cuando entren a una casa, quédense allí hasta que salgan de ese pueblo. Si en algún pueblo no les dan la bienvenida o no los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies a manera de advertencia para ellos. Los seguidores salieron para otros lugares y le decían a la gente que cambiara su manera de pensar y de vivir. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, quien ya era conocido en muchos lugares. Algunos decían: es Juan el Bautista que ha resucitado, por eso está haciendo milagros. Otros decían: es Elías. Y otros más decían: Jesús es un profeta, como los que vivieron hace mucho tiempo. Pero cuando Herodes escuchó esos comentarios, dijo: es Juan. Yo le corté la cabeza y ahora ha resucitado. Herodes había mandado arrestar a Juan y a ponerlo en prisión por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Herodes se había casado con ella y Juan le decía a Herodes que no era correcto casarse con la esposa de su hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo, pero no encontraba la forma de hacerlo. Herodes le tenía miedo a Juan porque sabía que era un hombre recto y santo, por eso lo protegía. A Herodes le gustaba escuchar a Juan, pero siempre se inquietaba con lo que él le decía. Luego, el momento que Herodías esperaba para matar a Juan, y fue el día del cumpleaños del rey Herodes. Él quería celebrar su cumpleaños con los altos funcionarios, con los comandantes y con los notables de Galilea, a quienes invitó a una gran cena. La hija de Herodías entró y bailó, lo cual les gustó mucho al rey y a sus invitados. Así que el rey Herodes le dijo a la muchacha: pide lo que quieras y te lo daré. Y le prometió a la muchacha: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella corrió hasta donde estaba su mamá y le preguntó: ¿qué debo pedir? Ella contestó: pide la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida la muchacha volvió a donde estaba el rey y le hizo su petición: quiero que me traigas ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero no quería quedar mal con sus invitados y tenía que cumplir su promesa. No podía negarle a la muchacha lo que estaba pidiendo. Así que enseguida ordenó a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Él fue y le cortó la cabeza a Juan en la cárcel. La trajo en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su mamá. Cuando los seguidores de Juan se enteraron, fueron a recoger el cuerpo y lo colocaron en un sepulcro. Continuamos en el libro de Éxodo, capítulo 29. Ahora te voy a decir lo que harás con Aarón y sus hijos para consagrarlos como sacerdotes. Consigue un becerro y 2 carneros jóvenes que estén sanos. Luego toma la harina fina de trigo y haz pan sin levadura, tortas con aceite de oliva y sin levadura, y hojuelas sin levadura rociadas con aceite. Los colocarás en un canasto y me los ofrecerás junto con el becerro y los 2 carneros. Después lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada de la carpa del encuentro y báñalos con agua. Ponle a Aarón la ropa sacerdotal, la túnica bordada, la capa azul, el efod y el pectoral. Átale el efod y el cinturón decorado. Colócale el turbante en la cabeza con la placa sobre el turbante que lo consagra como sacerdote. Conságralo derramando el aceite de consagrar sobre la cabeza. Luego, trae a los hijos de Aarón y ponle las túnicas.
Les atarás los cinturones en la cintura de Aarón y a sus hijos, y les enrollarás los turbantes. Entonces, por ley eterna quedarán consagrados sacerdotes. Así es como consagrarás a Aarón y a sus hijos. Luego lleva al toro frente a la carpa del encuentro y haz que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del toro. Después, en la entrada de la carpa del encuentro, mata al toro frente al Señor. Luego toma un poco de la sangre del toro y úntala con los dedos en los cuernos del altar. El resto de la sangre la derramarás en la base del altar. Después, saca toda la grasa que cubre los intestinos, la parte de la grasa del hígado, de ambos riñones y la grasa que está alrededor, y quema toda esta grasa en el altar. Toma la carne del toro, su piel y todo lo demás. Sal del campamento y quémalos afuera. Esta es una ofrenda por el pecado. Después diles a Aarón y a sus hijos que pongan sus manos sobre la cabeza de uno de los carneros. Luego mata al carnero y rocía su sangre alrededor del altar. Córtalo en pedazos, lava los intestinos y las patas y ponlos juntos con los otros pedazos y la cabeza. Quema todo el carnero en el altar como sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. Es una ofrenda de comida con olor agradable al Señor. Luego diles a Aarón y a sus hijos que pongan sus manos sobre la cabeza del otro carnero. Mata al carnero. Toma un poco de sangre y úntala a Aarón y a sus hijos, en la parte inferior de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego, rocía el resto de la sangre por todo el altar. Toma un poco de la sangre y el aceite de consagrar que quedó sobre el altar y rocíalo sobre Aarón, su ropa, y sobre sus hijos y su ropa. Así quedarán consagrados Aarón y sus hijos y su ropa. Quítale la grasa al carnero, la grasa de la cola, la grasa que cubre sus entrañas, la grasa del hígado, la grasa de los 2 riñones y la del muslo derecho. Este será el carnero que se utilizará para consagrar a Aarón como sacerdote. Luego, saca del canasto que pusiste ante el Señor uno de los panes, una torta hecha con aceite y una hojuela. Coloca todo esto en las manos de Aarón y sus hijos, y haz el movimiento de presentación ofreciéndolos al Señor. Después, retírales todo eso de las manos y quema todo en el altar junto al cordero, que es el sacrificio que debe quemarse completamente, de olor agradable al Señor, una ofrenda de comida para el Señor. Toma el pecho del carnero con el que harás la ceremonia para consagrar al sacerdote Aarón. Agítalo en el aire ante el Señor. Esa va a ser la parte que te comerás tú. Consagrarás el pecho y el muslo del carnero, que fueron agitados en el aire para consagrar como sacerdotes a Aarón y a sus hijos. Luego, dáselo a ellos para que se lo coman. En toda ocasión que los israelitas quieran darle una ofrenda de amistad al Señor, siempre le darán esas partes a Aarón y a sus hijos. Guarda la ropa sacerdotal que ha sido hecha para Aarón. Esa ropa pasará a sus descendientes. Ellos se pondrán esa ropa cuando sean consagrados como sacerdotes. El hijo que reemplace a Aarón usará la ropa sagrada durante 7 días en toda ocasión que vaya a la carpa del encuentro para oficiar como sacerdote. Toma la carne del carnero con la que harás la ceremonia para consagrar como sacerdote a Aarón y cocínalas en el lugar santo. Aarón y sus hijos se comerán la carne del carnero y el pan que está en el canasto a la entrada de la carpa del encuentro. Se comerán esas ofrendas porque se ofrecieron para quitarles los pecados, santificarlos y consagrarlos como sacerdotes. Nadie más debe comer esas cosas porque son sagradas. Si sobra un poco de carne o de pan hasta el otro día, lo quemarás. No se lo deben comer porque es sagrado.
Harás que Aarón y sus hijos hagan exactamente como te dije. Las ceremonias para consagrarlos como sacerdotes deben continuar durante 7 días. Matarás un toro cada día, ofreciéndolo como sacrificio por los pecados de Aarón y de sus hijos, y como una manera de purificar el altar. Tienes también que derramar el aceite sobre él para consagrarlo. Durante 7 días purificarás el altar y lo consagrarás. Luego, el altar quedará consagrado y todo lo que toque el altar quedará consagrado. Todos los días, continuamente, ofrecerás en el altar 2 corderos de un año. Ofrecerás un cordero por la mañana y otro al atardecer. Cuando mates el primer cordero, ofrece también un poco más de 2 kilos de harina de trigo fina mezclada con 1 litro de aceite de oliva fino y 1 litro de vino. Cuando mates el segundo cordero al atardecer, ofrécelo con la ofrenda de cereal y de vino, igual como la ofreciste en la mañana. Es una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. Todos los días, de generación en generación, a la entrada de la carpa del encuentro, debes quemar todo eso como ofrenda al Señor. Entonces, Él se encontrará contigo ahí para hablarte. Yo me encontraré ahí con el pueblo de Israel y mi gloria hará que ese sitio sea sagrado. Voy a consagrar la carpa del encuentro y el altar. También voy a consagrar como sacerdotes míos a Aarón y a sus hijos. Me voy a quedar en el pueblo de Israel y voy a ser su Dios. El pueblo va a saber que yo soy el Señor su Dios. Sabrán que yo fui el que los sacó de Egipto para venir a vivir con ellos. Yo soy el Señor su Dios. Éxodo capítulo 30. Construye un altar de madera de acacia para que quemes incienso. Será cuadrado y medirá 44 centímetros de largo, 44 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Los cuernos del altar formarán una sola pieza con él. Cubre con oro puro los lados, la tapa y los cuernos. Ponle un borde de oro alrededor. Coloca 2 argollas de oro en cada uno de los 2 costados del altar, debajo del ribete, para que sirvan para pasar por ellos las varas con las que se transportará el altar. Haz 2 varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Coloca el altar delante del velo que está ante el cofre del pacto, ante la tapa que cubre el testimonio, donde me voy a encontrar contigo. Todas las mañanas, mientras alista las lámparas, Aarón quemará incienso sobre el altar. También al atardecer, mientras vuelve a revisar las lámparas, así siempre se quemará incienso frente al Señor. No uses este altar para quemar ningún otro incienso u ofrenda, ni para ofrecer cereales ni libación alguna. Una vez al año, Aarón celebrará sobre los cuernos del altar un sacrificio para el perdón de los pecados. Se ofrecerá la sangre del sacrificio para el perdón de los pecados, una vez al año de generación en generación. El altar quedará consagrado al Señor. El Señor le dijo a Moisés: haz un censo de los israelitas para saber cuántos hay. Siempre que hagas un censo, cada persona debe pagar un impuesto por sí mismo al Señor, para que nada malo le suceda al pueblo cuando se haga el censo. Todo el que sea censado pagará 5 gramos de plata, pesados conforme a la mitad del peso oficial del santuario, que es de 10 gramos. Estos 5 gramos de plata son una ofrenda al Señor. Lo pagará toda persona mayor de 20 años que sea censada. Ni el rico pagará más de 5 gramos de plata, ni el pobre pagará menos.
Este pago será una ofrenda al Señor para pagar por su vida. Recoge esta plata del pueblo de Israel y úsala para el servicio de la carpa del encuentro. Será una forma en que el Señor se acuerde de su pueblo, de que dieron en rescate por su vida. El Señor le dijo a Moisés: haz un lavamanos de bronce y colócalo sobre una base de bronce. Colócalo entre la carpa del encuentro y el altar, y llénalo de agua. Aarón y sus hijos se lavarán los pies y las manos con esa agua. Cada vez que entren a la carpa del encuentro o se acerquen al altar para presentar una ofrenda de comida al Señor, deben lavarse con agua. De esta forma no morirán. Se lavarán las manos y los pies para no morir. Esta es una ley que Aarón y sus descendientes seguirán por siempre. El Señor le dijo a Moisés: consigue las mejores plantas aromáticas, 500 medidas de mirra líquida, 250 medidas de canela aromática, 250 medidas de caña aromática, 500 medidas de casia y 4 litros de aceite de oliva. Todas estas medidas conforme al peso oficial del santuario. Como un perfumero hace sus preparaciones, mezcla todo eso para preparar un aceite aromático santo de consagrar. Derrámalo sobre la carpa del encuentro, el cofre del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar para los sacrificios que deben quemarse completamente y todos sus utensilios, el lavamanos y su base. Así los consagrarás y serán sagrados. Todo lo que toque estos objetos quedará consagrado. Derrama el aceite sobre Aarón y sobre sus hijos para consagrarlos como mis sacerdotes. Dile al pueblo de Israel: este será mi aceite santo de consagrar, de generación en generación. No intenten hacer una imitación ni lo derramen sobre ningún ser humano. Está consagrado y se tratará como algo sagrado. Si alguien trata de hacer una imitación o se lo suministra a un extraño, deben expulsarlo de la comunidad israelita. El Señor le dijo a Moisés: toma una cantidad igual de las siguientes plantas aromáticas: resina, ámbar, gálbano e incienso aromático. Prepara con ellas un incienso puro, salado y sagrado, mezclando todo bien como un perfumero al hacer los perfumes. Muele una parte para que quede muy fina y colócala frente al testimonio en la carpa del encuentro, donde yo me presento ante ti. Será sagrado para ustedes. Usarás este incienso de esta forma particular solamente para el Señor. No hagas ningún otro incienso de esta forma particular. Si alguien hace un incienso como este para olerlo, lo deben expulsar de la comunidad israelita. Y luego de la lectura de la palabra de Dios, te propongo que finalicemos este tiempo con una oración. Gracias, Señor, por la ventaja que supone la tercera cuerda, la presencia de Jesús en un matrimonio. Gracias porque 2 son mejor que 1 y porque una cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Gracias, Señor, por tu amistad. Gracias porque no nos envías solos. Gracias porque cuando vamos de 2 en 2, sabemos que también hay un tercer cordel. Tú dijiste que fuéramos e hiciéramos discípulos a todas las naciones. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Gracias, Jesús, porque eres un Cordero inmaculado que fue sacrificado por mis pecados de una vez y para siempre. Gracias porque ya no necesito multiplicar los sacrificios. Gracias porque, como dice aquel gran himno,
he sido rescatado, sanado, restaurado y perdonado. Y así llegamos al final de nuestra edición número 52 de este Lee conmigo la Biblia. Realmente es un verdadero placer y un enorme privilegio para mí compartir cada tiempo, cada espacio, cada tema donde vemos y vislumbramos la maravillosa persona de Dios a través de la revelación de Jesucristo. Realmente para mí es una emoción enorme compartirlo con ustedes. Espero que lo mismo les resulte y es mi deseo y mi oración, mi petición a Dios que esto realmente pueda ser de edificación, que pueda ser algo que los incentive, los anime a poder seguir viendo a Dios a través de su palabra. Gracias por acompañarme, mi nombre es Andrea, te recuerdo que podés compartir este material de forma gratuita con quien quieras y nos volveremos a encontrar, si Dios así lo permite, mañana con otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.